Que el Señor los bendiga abundantemente. Ese amén está muy flojo, déjense de cuento. Ustedes están en un retiro, están como si todavía. ¿Qué les pasa, amén? Que el Señor los bendiga abundantemente. Ahora sí. Estamos hablando de profetismo. Vamos a tocar la dimensión. Vamos a tocar la dimensión profética del bautizado. A ver, ¿aquí quiénes están bautizados? ¿Qué día se bautizaron? El 18 de diciembre del 2000. Solamente escuché como a 3 o a 4. 25 de marzo del 50. ¿Y cuáles son? ¿Qué trajo como consecuencia el que nos hayamos bautizado? Participamos de la misión profética de Jesucristo. No somos sacerdotes, profetas y reyes solo porque nos hayamos bautizado, sino porque a Dios su regalada gana de hacernos partícipe de lo que es su Hijo, sacerdote, profeta y rey. Entonces nosotros formamos parte de la iglesia. Ya sabemos que somos el edificio, ¿sí? Somos como las piedras vivas de la iglesia. Pero no todos somos conscientes de cuál es nuestra función, de cuál es nuestra misión, de cuál es nuestro papel aquí en la iglesia. Y como no todos somos conscientes de qué es lo que somos y qué es lo que debemos hacer, entonces por eso muchas veces pasamos inadvertidos y somos uno más del montón. Si nosotros los bautizados fuéramos conscientes de cuál es nuestra misión en la iglesia, ¿ustedes creen que el mundo estaría como está? No. ¿Ustedes creen que el gobierno estaría como está? No. Y se llaman católicos. El asunto es, tú lo has dicho, se llaman, una cosa llamarse y otra cosa ser. Una cosa es que digan que fulanito es tu hijo, a que le hagan un ADN y descubran que no es tu hijo. Todo depende de muchas cosas, ¿sí? Entonces, nosotros formamos parte y somos miembros de la iglesia de Jesucristo. No de Jesucristo de los santos del último día, de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, nosotros participamos de la función profética de Cristo. ¿Qué nos decía el Señor en Isaías 61:1? Isaías 61:1. Búsquenlo a ver. Isaías 61:1. Es el texto bíblico en el cual el Señor leyó cuando se presentó en la sinagoga. El Señor se presenta en la sinagoga y lee este pasaje y termina diciendo: hoy se cumple esta profecía. ¿Qué dice el texto? El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido, me ha enviado a dar la buena nueva a los pobres, a sanar a los de corazón destrozado, a proclamar la liberación a los cautivos y a los oprimidos la libertad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todos están marcados hacia abajo. ¿Oíste? Bien. El Espíritu del Señor está sobre mí y el Señor me ha enviado ¿a qué? ¿A qué? A anunciar. Y por ahí empezamos. ¿Quién es el profeta? El profeta es aquella persona elegida por Dios para anunciar su palabra. Entonces hay que tomar en cuenta dos cosas. Mira, hay dos tipos de profetismo. Está el profetismo carismático y está el profetismo de nosotros, ¿sí? ¿En qué consistía el profetismo carismático? Vamos a irnos al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se habla de profetismo carismático. Por ejemplo, podemos mencionar a Elías, que profetizó y dijo que no llueva y no llovió.
Y también podemos mencionar el profetismo de Eliseo. ¿Sí? Recuerden que en el tiempo de Eliseo había muchos leprosos y solamente uno se sanó. Ahí se ve que el profeta era elegido por Dios para una misión determinada. ¿Y qué pasaba cuando se cumplía esa misión? El Espíritu del Señor. Voy a utilizar las palabras de Monseñor Vázquez Pinto en cierta ocasión cuando decía: el Espíritu entraba al hombre, cumplía la misión y salía del hombre. Para decir, pero con nosotros pasa todo lo contrario. El Espíritu llega al hombre y nos deja una misión perpetua. Se queda con nosotros. Desde el momento del bautismo ya somos propiedad de. ¿Sí? Entonces, estos profetas, que podíamos decir que son los grandes profetas, tenían un profetismo carismático. Decimos carismático con toda su fuerza, hacían milagros, como quien dice, eran poderosos. Nosotros vemos una oración con poder. Bueno, ellos tenían poder en su actuar. El poder que le venía de Dios, que le había conferido una misión específica. Y eran grandes. Sin embargo, en el Nuevo Testamento se habla de otro profeta, Juan Bautista. Dígame, ¿qué milagro hizo Juan Bautista? Dígame uno de los milagros de Juan Bautista. Piensen. No me digan nada, que Juan Bautista no hizo ningún milagro. Ningún milagro. ¿Y qué dijo Jesús? No hay hombre nacido de mujer más grande que Juan. Entonces el profetismo no está en hacer milagros. ¿Qué hizo Juan? Detrás de mí viene uno al cual yo no soy digno. Entonces, ¿qué hizo Juan? Lo presentó a él, lo dio a conocer a él, hizo que la gente se interesara en él. Y es el más grande entre los hijos de mujer. Y así como Juan Bautista, si nosotros vamos a ver nuestro profetismo, nosotros no tenemos un profetismo carismático, porque muchos de nosotros no hacemos milagros. Se pueden dar por allí y de hecho se dan. Pero nuestro profetismo es más parecido al profetismo de Juan. Nosotros estamos llamados ¿a qué? Nosotros estamos llamados a preparar la segunda venida ¿de quién? La segunda venida del Señor. A eso que estamos llamados y a eso nos lleva nuestro profetismo. Pero tomen en cuenta una cosa. Cuando hablamos de la segunda venida del Señor, no estamos diciendo que somos adventistas del séptimo día, porque hermano, Cristo viene. Y yo sé bien lo que es Cristo viene, porque yo en un tiempo fui adventista del séptimo día, ¿no? Entonces, con esa cuestión de que Cristo viene, sin embargo, nosotros estamos llamados ¿a qué? Estamos llamados a presentarlo a Él y a preparar el mundo para que Él venga. Actualmente, ¿quiénes son los verdaderos profetas? Los verdaderos profetas actualmente deben ser nuestros obispos, nuestros sacerdotes. ¿Sí? Pero la iglesia ha querido hacernos a nosotros partícipes de. La iglesia ha querido hacernos a nosotros partícipes de. Por eso es que cuando tú vas a predicar, tienes que tener autorización. Por lo menos si yo voy a predicar a cualquier parte que yo vaya, yo tengo que llevar una nota de mi obispo, en el cual él le está diciendo al otro obispo que me permitan a mí la prédica. Y para yo llevarle, decir al obispo, mire, tráeme la carta de la invitación. Entonces me hacen la invitación, yo presento mi carta, me autorizan y entonces yo voy a hacer lo que se me está pidiendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es parte de mi misión como iglesia, pero es la misión que se me está otorgando pero sin embargo hay otra forma también en la cual tenemos que predicar todo, y hace un rato Roquel lo estaba diciendo, y eso tiene que ver con lo que es el testimonio, pero es el testimonio acompañado de la palabra.
Muchas veces pensamos que el testimonio solamente es, no solamente no, el testimonio solamente no, muchas veces. Porque déjenme decirle, muchas veces yo he estado en un bus sentada y ya el hábito de por sí es un testimonio. Pero este hábito muchas veces me ha servido a mí para que me insulten, para que me digan cosas feas. ¿Ves? Entonces son un signo de contradicción. Y yo recuerdo que en cierta ocasión yo iba en un bus, Panamá-Colón, y de pronto se montó un señor y empezó a predicar. Bueno, también que predica, al fin y al cabo. Y como nosotros somos bastante tímidos los católicos, el tipo habló y dijo lo que tenía que decir y no sé qué y no sé cuándo, y la gente aplaudía y no sé qué y no sé cuándo. Y yo estoy allí, yo tengo una costumbre de que yo con frecuencia beso mi crucifijo. Y ya es como inconsciente, o sea, no es ni virtud, ya eso es inconsciente, es hábito. Entonces, viene el Señor, estábamos en la piquera, el bus todavía no había arrancado, íbamos, y ha hablado, y ha hablado, y ha hablado. Y de pronto dice, esa gente que tiene colgado el crucifijo al cuello y que piensa que se va a salvar, con ese Cristo muerto. ¿De quién estaba hablando él? Con mi Cristo muerto. Esa gente que cree que se va a salvar porque tiene un Cristo colgado al cuello. Esa gente que piensa que son santos y que por eso se visten diferente. Y yo, blanca y radiante va la novia. Y sigue, hasta que llegó el momento en que yo dije, ya esto es demasiado directo. Y yo me paro y digo, que el Señor los bendiga abundantemente. A ver, aquí ¿quiénes son católicos? Bueno, voy a hablar para ustedes. Voy a hablar para ustedes. ¿Saben por qué yo estoy colgando este crucifijo? Y empecé a dar mi catequesis. Y empecé a hablar de Cristo vivo, de Cristo resucitado. Cuando yo hice así, el tipo se había bajado. Se fue. Entonces la gente empezó a aplaudir. ¿Pero por qué aplaudía la gente? La mayoría de la gente en el bus eran católicos. Sin embargo, a falta de que quien le predique, a falta de que alguien le diga lo que nosotros sabemos y que ellos necesitan escuchar muchas veces porque muchos no lo saben, escuchan a aquel que le habla porque estamos sedientos de la palabra de Dios. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de la palabra o estamos hablando de Dios, no hay nada que tenga más fuerza que tu propia vida. Porque el testimonio acompañado de la palabra. Si yo le voy a hablar de Jesús vivo, pero Cristo está vivo, hermano. Y yo quiero que ustedes sepan que Él murió en la cruz y que nos salvó y que dio la vida por nosotros. Y que, hermano, tenemos que dar la vida por Jesús, porque ustedes saben que Jesús... Y vamos. Pero tú me conoces. Y tú sabes que lo que yo estoy diciendo no lo estoy viviendo. Entonces me convierto yo en un... ¿En un qué? Me convierto en un micrófono. Ay, me siento atada. Me convierto en un micrófono y en un micrófono hueco. Porque la palabra que no se respalda con el testimonio es palabra vacía. Y el profeta en el Antiguo Testamento se le conocía porque era aquel al cual todo el mundo atacaba. Porque no estaban contentos con lo que él estaba diciendo. Porque él no hablaba para encantar oídos, ni para quedar bien con la gente. Él hablaba lo que Dios le decía que tenía que decir. Y ese es el profeta. Actualmente el mundo carece de profetismo. Y les voy a decir por qué carece de profetismo. Por una razón muy sencilla. A nosotros nos gusta estar bien con Dios y con el diablo. Para Navidad, para que nos dieran un jamón en el tiempo que estaban dando, a nosotros no nos interesaba poner una bandera en nuestra casa, aunque supiéramos que eran corruptos.
Y con tal de que me manden a arreglar la boca, como conocí mucha gente, a que me manden a poner una sustancia bien grande aquí adelante y bien grande acá atrás. Eso se daba en Colón, sí, se daba en Colón. Entonces, vendo mi conciencia por algo que es pasajero. El profeta se compromete con Dios, con el Dios de la vida, con el Dios de la verdad, con el Dios que me conoce, con el Dios que me llamó. Porque el Señor me llamó. ¿Y para qué me llamó? Para anunciar la buena nueva. Y esa buena nueva que tenemos en este momento, tenemos que predicársela a los bautizados. Anteriormente el evangelio se le predicaba a los que no estaban bautizados. Actualmente el evangelio debe predicárselo a los que estamos bautizados. ¿Por qué? Porque supuestamente estamos yendo a la iglesia. No supuestamente, sí vamos a la iglesia. Sí formamos parte de un grupo apostólico. Sí estamos en comunión con el Papa, algunos. Sin embargo, mira, si es producto de violación, que aborte. ¿Qué tiene de malo que me enamore de otra mujer? Jesucristo me acepta como yo soy. Entonces, formo parte del grupo de iglesia, pero sin embargo, no estoy a favor de la vida, cuando Dios es el Dios de la vida. Y que muchas veces mis palabras y mis acciones llevan a otro a que sean un antitestimonio. Por eso el profeta no puede estar con aguas tibias. El profeta está llamado a anunciar. ¿A quién anuncia? A Jesús. Pero también está llamado a denunciar. A denunciar todas aquellas cosas que precisamente están haciendo que el mundo cada vez esté más oscuro. El Señor nos dijo, ustedes son la luz del mundo. Y no se entiende una lámpara para ponerla debajo de la cama. ¿Cuántos de nosotros estamos con la cama, debajo de la cama? El miedo nos paraliza. El miedo al que dirán. El miedo a que el marido me deje. El miedo a que mis hijos se vayan de la casa. El miedo a que me boten del trabajo. Déjenme decirle, en esta vida todo es un riesgo. Y mejor que me boten del trabajo, por ser sincera, y no que me boten del trabajo, por ser ladrona. ¿Estamos? Y tomando en cuenta que la sinceridad y la verdad, como bien lo decía Raquel hace un tiempo, hace unos minutos, ya ustedes la oyeron, así que yo no voy a profundizar en eso. Pero se nos llamó para ser testigos de la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es Cristo. Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y en la medida en que yo vaya viviendo, en esa misma medida se va a ver mi testimonio por medio de mis palabras, por medio de mis gestos, por medio de mi estilo de vida, por medio de la exhortación que estoy dando, por medio de mi testimonio. Y eso es lo que va a marcar la diferencia entre el que se sabe profeta y el cristiano del montón. Cuando nosotros estamos hablando de profetismo, estamos hablando de, evidentemente y claramente, se note a quién estamos siguiendo. Y como sabemos a quién estamos siguiendo, sabemos que tras la huella del Maestro vamos a tener en esta vida, con sufrimiento, escuchen la palabra, ¿con qué? Sufrimiento. ¿Con qué? Sufrimiento. El 100 por 1. Y en la otra, la vida eterna. Porque normalmente decimos, el que siga al Señor va a tener, en esta vida, va a tener la vida eterna. Y nos olvidamos la palabra sufrimiento. En ningún momento el Señor dijo, ven acá, el que me siga a mí, ve. ¿Ve? Nada, ni te preocupes, bebé, que todo está bien. Todo está hablado.
Así mismito. Aquí no hay sufrimiento. Aquí son unas pachangas, una parranda, un perpetuo carnaval. Y nos olvidamos que el Señor ha dicho: tomen su cruz, síganme. Vengan a mí los que estén cargados y agobiados, que yo los dígame, cuando el Señor dijo: vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo les voy a quitar sus problemas y sus preocupaciones. Señor, pero si yo te estoy sirviendo, ¿cómo me va a pasar esto a mí? Es que yo no te dije que te iba a quitar tus problemas, te dije que te lo iba a aliviar. ¿Ustedes saben este hábito que yo tengo puesto? Este es el hábito más caliente que yo tengo. Uf, este hábito, las chicas dicen que este es el 15 piso, porque pesa. Y este hábito que ustedes me están viendo en este momento tiene más de 22 años. Ya se me está rompiendo por el momento, pero tiene más de 22 años y es tan pesado, esta tela tan buena, que no parece. No parece. Pero el calor es sofocante. ¿Y qué pasa cuando yo me pongo aquí? Se me alivia. Descanso. ¿Ves? Y esto es lo que hace el Señor. No te lo quita, pero te descansa. Y cuando te descansa, tú dices: ay, qué suerte. ¿Ves? Pero esta es la vida del profeta. Nuestra vida no está en que siempre nos vaya bien. De hecho, muchas veces nos va a ir bien, porque al Señor le gusta darnos caramelitos. Y Él sabe lo que nos da en el momento en que los necesitamos. Pero al mismo tiempo también yo tengo que saber que mi vida de profeta es una vida de mortificación. Porque para empezar, ningún profeta es bien recibido entre los suyos. Ni siquiera los grandes profetas. ¿Dónde Elías hizo su milagro? ¿Dónde Eliseo hizo el milagro? Todo fuera de su pueblo. Todo fuera de su pueblo. Díganme en la casa de ustedes, a menos que todo esté metido en la iglesia, ¿quién le dice: ay, mi mamá es tan buena gente, la mejor mamá del mundo entero? Mi papá ve lo máximo. Mi mamá es trauma. Sí, eso es lo que dicen. Me decía una: es que yo no quiero ir a la iglesia porque me da rabia porque Cristo me robó a mi mamá. Es que mi papá se la pasa en la calle y no tiene tiempo para mí. Por eso es que yo odio a la iglesia. Me decía la vez pasada una señora en uno de estos países por allá afuera. Decía: yo tengo que decirle algo. Hay un sacerdote al que yo detesto. Yo lo odio, yo no lo soporto. Y yo: ay, Dios mío, ¿qué habrá hecho este hombre? Y tengo que decirlo porque es que lo tengo aquí metido y no me lo puedo sacar. Es el padre Luis Todo. Yo, oye, ¿y qué te hizo Luis Todo? Ese hombre me ha robado a mi marido. Se fue a vivir con el padre Todo. No, mi marido no iba a la iglesia, pero se la pasaba en la casa. No me acompañaba a ninguna parte. ¿Y ahora qué? Ahora no está en la casa porque está metido en la iglesia y cuando está en la casa escuchando a Luis Todo, no tiene tiempo para mí. Digo, y antes tenía tiempo para ti. No. ¿Y entonces de qué te quejas? Pero estaba en la casa. Ahora decía: está en la iglesia, va a misa, pero no va a misa conmigo. Mami, pero va a misa, pero no va conmigo. Dime qué prefieres, que vaya a misa o que vaya, o se quede en la casa y no vaya a misa contigo. Igual no va a ir contigo. De todas maneras no la soporto. Entonces, cuando nosotros se nos mete aquí en la cabeza la idea de algo y la estamos mirando según la herida que tenemos, nuestro profetismo ya empieza a ser sectarismo. Ya no somos profetas, somos sectarios. Y queremos que todo sea según nuestra manera de pensar, según el cristal con que nosotros lo estamos mirando. Y que todo el mundo entre por mi pensamiento y por mis sentimientos y por lo que yo pienso que es mi realidad. Y ahí sí que perdemos todo lo que hemos ganado. Entonces, Juan Bautista no hizo milagro, pero los profetas carismáticos sí hacen milagros.
Y decimos que nuestro profetismo no es como los profetas carismáticos. Nuestro profetismo es un profetismo sencillo, que nos lleva a nosotros a darnos cuenta que sin Dios no somos nada. Y que todo lo que hacemos y queremos lograr es porque Él nos lo permite. Por lo tanto, un profeta es una persona de oración. Si no tienes relación con aquel que es la vida y al que tú le estás entregando tu vida, entonces vas a vivir una oración, una ilusión. Porque la realidad es que el profeta tiene que comunicarse con aquel que lo ha llamado a que profetice, porque todos nosotros hemos sido llamados a profetizar. Y no importa si sabemos hablar o no podemos hacerlo. Yo recuerdo que una vez estaba yo en un retiro por allá por otra parte. Y de pronto empezamos a hacer oración en lenguas y una cosa y la otra. Y de pronto escucho a una señora que dice, así literalmente, yo estoy con ustedes todos los días, desde cuando canta el gallo hasta cuando el sol se oculta. Cada mañana, a través del ronroneo de los pajaritos, yo me estoy comunicando con ustedes. Y yo, ya está esta vieja inventando cosas. A veces yo soy media escéptica, déjeme decirle. Y yo escuchaba y yo digo, ay Señor, confírmame esto porque en realidad este mensaje está como medio así. De pronto habla un obispo y dice, desde la salida del sol hasta el ocaso, yo estoy con ustedes. Toda la creación me alaba. El ruiseñor que canta. Yo, perdón. Y en otra ocasión estábamos y decía el Señor, yo los voy a enviar a ustedes, decía una, yo los voy a enviar a ustedes para que ustedes me anuncien hasta los confines de la tierra. Y yo estoy muy bien, yo estoy así muy bien. Y de pronto la gente empezó a orar y todo el mundo cantando y orando y yo, ay, no me estaban escuchando. Sí. Y todo el mundo en oración y yo soy como media atea. Aquí todo el mundo orando y yo aquí como que no siento nada, no veo nada, nada de nada. Y le digo, Señor, yo creo que para que yo sienta o yo experimente algo, este lugar tiene que temblar, aquí tiene que darse un temblor. Y yo me quedo así, tú sabes, aquí tiene que darse un temblor, porque definitivamente, mira, todo el mundo está orando, toda una cosa, no sé qué, yo, nada de nada. Oye, y de pronto se dio este temblor. Y yo tuve que agarrarme porque me agarré. El corazón casi se me sale. La situación, lo que yo viví fue bárbaro. Ese fue un temblor que yo sentía que yo me moría. Y ahí quedó la cosa. Cuando acaba la oración, la gente está dando testimonio. Y digo yo, ¿y el temblor qué se dio? Y la gente me mira así, ¿qué temblor? ¿Qué temblor? La única que sintió el temblor fui yo. En otras palabras, ¿quieres creer? Cree, ahí está. Me está pidiendo un temblor, cree. Porque si el profeta no le cree al Señor, dime a quién le va a creer. Y si tú no crees, ¿qué vas a anunciar? Y si vas a anunciar sin creer, ¿quién te va a creer lo que estás diciendo? Palabras vacías, micrófonos huecos. Por eso cuando estamos hablando del profetismo, estamos hablando de veracidad. Verdad en la acción, verdad en el pensar, verdad en el sentir. Coherencia de vida, no dicotomía. El profeta habla de lo que conoce y conoce de lo que habla. El profeta habla de su realidad, de lo que vive. Y por eso es creíble
Si yo no soy creíble, pregúntame qué es lo que está pasando en mi vida. Nosotros no andamos haciendo milagros, pero somos elegidos para preparar la segunda venida del Señor. Y te decía hace un rato, no somos adventistas del séptimo día, pero para eso hemos sido escogidos. ¿Qué es lo que decimos en la Eucaristía? Este es el sacramento de nuestra fe. Le estamos pidiendo, ven Señor Jesús. Y en la novena de Navidad que decimos, ven, 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 ven a nuestras almas. Cántenlo conmigo, hombre, que yo no canto bien, pero yo canto bien, pero se me oye mal. Vamos. No me voy a mover más. En la novena de Navidad que cantamos, ven, ven a nuestras. No tardes, tanto Jesús, ven, ven. Estamos pidiéndole que venga. Y también decimos, anunciamos tu muerte. Ven, Señor Jesús. Entonces, aquí estamos llamados nosotros a preparar la segunda venida del Señor. ¿Cuándo? Solamente Papito sabe. Solamente Él sabe cuándo es la segunda venida. Que según le decía Santa Faustina, la madre hablando de Santa Faustina hablaba de la segunda venida. Pero cuando habla Jesús, habla de mi última venida. ¿Ves? Entonces, le dice a Santa Faustina y en ella nosotros, prepara tú mi segunda venida. Prepara tú mi última venida. Y la madre manda a Santa Faustina precisamente a que prepare ella la venida del Señor. Entonces el profeta tiene que estar, ustedes recuerdan, en el tiempo decíamos que hay que estar mosca. ¿Se acuerdan? ¿Cómo debe estar mosca? Estar en tiempo, estar alerta, estar mirando, vigilante, que no fuera alguien que nos fuera a robar el mandado. Al profeta no le pueden robar el mandado. ¿Sí? Porque el profeta sabe a lo que va y sabe la misión que tiene. Entonces, cuando nosotros estamos rezando el credo, nosotros decimos también en el credo, desde allí a juzgar a los vivos y a los muertos. Y tomen en cuenta que los vivos somos nosotros, pero también podemos estar muertos. ¿Sí? Podemos también estar muertos si el pecado nos mata. Y el profeta tiene que saber que del lado en que él está, tiene que estar del equipo vencedor. Nosotros somos del Team Jesús. El equipo vencedor. Y desde el momento que el profeta deja de creer o de anunciar lo que tiene que anunciar con su vida, con su palabra, con su testimonio, desde ese momento el profeta deja de estar en el equipo ganador. Por eso es que no nos podemos dar el lujo, escúchame, no te puedes dar el lujo de consentir ni un mal pensamiento. Ahora me dicen las chicas, ¿y cómo hago para evitar los malos pensamientos? Principalmente cuando es de la parte sexual. Pues bebé, ¿qué te lo ocasionó? ¿Qué viste? ¿Qué oíste? ¿Qué cantaste? ¿Qué leíste? ¿Con quién estuviste? Contéstate esa pregunta y te darás cuenta por qué llegaron. ¿Sí? Porque hay cosas a las que nosotros le damos cabida y que nos llevan entonces a situaciones graves. Y el profeta tiene que estar pendiente de no abrir pequeñas puertas que después los lleven incluso a renegar de su fe, como muchas veces ha pasado. Cuando el Señor nos llama a nosotros para ser profeta, ya nos conoce. Antes que te formaras en el seno materno, te conocía y te consagré. ¿Te conocías? Cuando te sientas, cuando te levantas, cuando estás comiendo y cuando estás en el baño.
Te conozco en toda la forma. Sí, Diego, estás en el baño, te conozco. Ustedes saben la historia del cura de Ar, ¿no? Dice que en esa ocasión estaba el cura de Ar. Ya me dijeron que cuidado. En cierta ocasión estaba el cura de Ar. Tú sabes que el cura de Ar tenía una relación con Jesús muy especial. Y entonces el demonio lo tentaba bastante. Entonces estaba en cierta ocasión en el servicio, pues. Estaba haciendo las 2. Y entonces, como el demonio lo molestaba tanto, le dice, estaba el cura de Ars en el servicio haciendo las 2. Entonces, como el demonio lo molestaba tanto, le pasó una voz que le dijo, cochino, como en un lugar como este vas a estar orándole a tu Dios, vas a estar hablando con tu Dios. Y entonces el cura de Ars le contestó, mira, cuando yo estoy aquí, lo que sale de aquí para arriba es para Dios, pero de aquí para abajo es para ti. Entonces, el profeta ha sido elegido por Dios para hablar de parte suya. ¿Cuál es el mensaje que vas a dar? ¿Tu mensaje? No, tú no vas a dar tu mensaje. Vas a dar el mensaje de Dios. Y como vas a dar el mensaje de Dios, tú vas a hablar a favor del bien. Y vas a hablar bien. Vas a hablar de la verdad en todas sus formas. ¿Sí? Y hablar de la verdad es llamarle al pan pan y al vino vino. Corrupción es corrupción. ¿Sí? Corrupción es corrupción. Aborto es aborto. Secuestro es secuestro. Guerrilla es guerrilla. Pandilla es pandilla. ¿Que hay que saber cómo se llega? Sí. Pero hay que anunciar. Se anuncia a Jesús. Y se denuncian aquellas cosas que sabemos que no van según lo que el Señor nos está pidiendo. Todo lo que el profeta debe hacer está sintetizado en 4 bienaventuranzas. ¿Cuáles son esas 4 bienaventuranzas? Enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca y consolar al triste. Pero para yo dar un buen consejo, recuerden que el don de consejo consiste precisamente en que yo escuche a Dios, en que Dios me hable a mí, en que yo pueda escuchar a Dios y después de mi experiencia con Dios, yo pueda transmitirle a aquel que está necesitando de mi consejo. Porque si yo no estoy de acuerdo con lo que Dios me dice, entonces llega, como decía hace un rato Roquel, poniendo un ejemplo de acá, una chica llega a decir, lo que pasa es que yo caí, yo tenía 6 meses que no caía con ningún hombre y ahora yo caí con este señor, me siento muy mal. Ay, no, mija, no te sientas mal si tenías 6 meses que no lo habías hecho, así que no te preocupes. ¿Ves? Son cosas que pasan. Y son cosas que si sabemos, no van a pasar. ¿Sí? Porque una cosa es la caridad cristiana y otra cosa es que yo me convierta en cómplice, sencillamente para que tú no te sientas mal. Muchas veces decimos nosotros a los papás, a los hijos hay que frustrarlo cuando están pequeños, para que cuando el mundo los frustre, ya ellos sepan cómo superar la frustración. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Me explico lo que estoy diciendo? Ah, no, para que mi hijo no sufra, entonces voy a ponerle una bola de cristal. Y cuando sale, que no tiene su bola de cristal, entonces son lo más débiles, lo más indefensos, lo más inútiles, lo más de todo, entonces ¡pum!, me quito la vida. Entonces, ya sabemos que Dios dice lo que tienen que decirle al pueblo. Y Dios le habla desde el corazón. Dios le habla desde el corazón. Por eso el profeta, nosotros tenemos que ser personas de mucha sensibilidad.
de mucha sensibilidad humana, de mucha sensibilidad cristiana. Y cuando Dios nos habla al corazón es que no, es que yo sentí en el oído que me dijeron. Si alguien le está diciendo algo al oído, ve a vete a un psiquiatra. Sí. Porque muchas veces tú sabes. Entonces, la misión es anunciar, la misión del profeta era anunciar al que iba a venir. ¿Sí? Por eso era que estaban preparando el camino del Señor. Esa era la misión del profeta, anunciar al que iba a venir. Y denunciar los errores los errores que el pueblo cometía. Por eso que ustedes ven que se hablaba de la idolatría. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Se hablaba de los errores que el pueblo cometía. ¿Por qué? Porque tenían que mantener al pueblo en una situación en la cual la tensión fuera, como que dice, tensa y suelta. Entonces, esto está mal, tensaban. Viene el Señor, soltaban. Y esa era la misión del profeta. Pero sabemos todos que como participamos de la misión profética de Jesús, entonces, ¿quién fue el gran profeta? ¿Quién fue el gran profeta? Dijimos que participamos de la misión, de la acción profética de Jesús. Entonces, ¿quién era el gran profeta? Nosotros estamos participando de eso, ¿sí? Sacerdote, profeta y rey. Y es lo que recibimos nosotros, o lo que nos hace partícipe, el bautismo. Entonces, como bautizados hemos sido elegidos por Dios y somos llamados para anunciar y denunciar. Tomen en cuenta que en el Antiguo Testamento los profetas conocían muy poco de aquel que anunciaban. ¿Sabían cuál era su nombre? Sabían que iba a nacer de una virgen. Sabían que iba a ser grande. Sabían que lo iban a colgar de un madero, pero no sabían más. Sin embargo, actualmente los profetas actuales, nuestro profetismo, nosotros conocemos a aquel que estamos anunciando. Nosotros lo comemos. Nosotros participamos de su vida. Nosotros somos parte de su cuerpo. Por lo tanto, nuestro profetismo es más convincente y tiene que ser mucho más llamativo y mucho más ardiente. Porque estamos hablando de lo que sabemos y de lo que vivimos. Si alguno de ustedes me pide que hable de su hijo, yo voy a decirle, sí, pues, mira, tiene 16 años, está estudiando, se llama fulano de tal, y es un buen muchacho. Ahora, dime que hable de una chica del lugar de la Divina Gracia. Ustedes saben que nosotros tenemos un lugar para adolescentes víctimas de maltrato. A ver, mira, hermana, ¿cómo se portan? Mira, se portan como adolescentes, que esa chiquilla, mira. Esto, tú, pam, pum, pam, pum, pam, pum, pam, pum. Y el tiempo no me alcanza para todo lo que tengo que decir de ellas. Y mira que se graduaron, está compuesto, mira que está en la universidad, mira que no sé qué, mira. ¿Por qué? Porque estoy hablando de lo que vivo. Estoy hablando de lo que sé. Estoy hablando de lo que comparto. Estoy hablando de lo que amo. Y cuando yo amo al que me llamó, las palabras brotan solas. Entonces pasa como le pasó a la samaritana. Ya no creemos por lo que tú estás diciendo. Creemos porque ya fueron a la fuente y ya bebieron de la fuente y el agua le gustó. Eso es lo que hace el profeta. El profeta presenta. ¿A quién presenta? Aquel que lo llamó. ¿Y quién te llamó? Jesús. No me llamó cualquiera. No me llamó cualquiera. Me llamó aquel que dio su vida por mí. Me llamó aquel que se ha quedado en un sagrario por mí. Me llamó aquel que no me deja solo, que nunca me abandona. Me llamó aquel que desde el día uno me ha dicho, con amor eterno yo te amé. Me llamó aquel que me tiene una paciencia increíble, que me lleva al desierto y que me habla el corazón. Me llamó aquel
que me ha llamado a vivir en comunión con Él. Me llamó aquel que me ha dicho que se ha quedado conmigo, y no solamente Él, se ha quedado el Padre, se ha quedado el Espíritu Santo. Ellos están inhabitando en mí. Es el que me llamó. Y como Él me llamó, no me queda más que responderle. Y en la forma en que yo le voy a responder, es en la forma en que yo voy a realizar mi profetismo. Solamente en su casa, un profeta no es bien recibido. Los antiguos profetas ni siquiera sabían lo que era la Santísima Trinidad. Y por eso nosotros tenemos más ventajas que ellos. Tenemos muchísimas más ventajas que ellos. Y por eso que el Señor nos dice, muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no han visto. Y oír y no han oído. ¿Ves? ¿Ves la diferencia entre ellos y nosotros? Por eso tenemos un potencial mayor que con los profetas del Antiguo Testamento, o de los profetas carismáticos. Actualmente necesitamos profetas carismáticos, déjenme decirle. Pero ¿saben por qué? Porque los que no creen necesitan milagros. Y hay mucha gente que no cree. Por eso tenemos que pedirle al Señor profetas que puedan manifestar con obras y con acciones que Él está vivo y que Él sigue actuando. Pero también necesitamos que nosotros mismos nos convirtamos y le pidamos al Señor que nos utilice como profetas carismáticos. Para que con nuestra manera de vivir, los que no creen, crean. Y los tibios, que somos muchos de nosotros, puedan convertirse. El profetismo que nosotros necesitamos es el profetismo que nos lleve a nosotros ¿a qué? A anunciar y a denunciar. A sostener la esperanza del pueblo. En este momento, nosotros tenemos que ser profetas de la esperanza. ¿Y por qué profetas de la esperanza? Porque si yo me voy a poner a pensar en todos los millones que hacen falta, que se han robado, y que quieren que yo le devuelva una cantidad de dinero, porque quieren que nosotros en el lugar le devolvamos una cantidad de dinero que ya nos gastamos, que ellos tienen la factura y que a ellos les consta que nos gastamos las niñas. Dime que no es para decir como hacía Juan, Señor, que caiga rayo del cielo. Pero el profeta no puede hacer eso. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que decir, Señor, que llueva bien fuerte. Sí, entonces no podemos, ¿ves? Tenemos que mantener la esperanza del pueblo. Porque si no mantenemos y sostenemos la esperanza del pueblo como profeta, entonces vamos a ser cómplices de muchas de las barbarias que se van a realizar, porque cuando las pasiones llegan, la conciencia se pierde. Entonces, tenemos que ser profetas para sostenernos unos a otros. Tú necesitas de mí, yo necesito de ti. Tenemos que sostenernos. ¿Por qué no estás viniendo? ¿Por qué te retiraste del grupo? Estás enferma. Voy a tu casa y te ayudo. Hagamos grupo para sostenernos los unos a los otros. Somos hermanos. Nos amamos. Nos necesitamos. Nos sostenemos. Nos buscamos. Nos llamamos. Ah, que yo no la voy a llamar porque siempre soy la que llamo. No, no importa quién llame. Lo importante es que la comunicación se mantenga. Si ustedes me van a escribir a mí, yo le voy a contestar en el año 25. Mami, en el año 30. Me tengo contestado ahora. En el año 30. ¿Sí? Porque es que voy a contestar. Y cuando agarro el celular para contestar, resulta que estoy leyendo los mensajes y se me olvidó el primero que voy a contestar y por ahí se va. Entonces, ¿qué le digo yo a la gente? Llámame, insísteme. Aunque no te conteste, insiste, que en algún momento te contesto. ¿Ves?
Porque tenemos que sostenernos. Somos mensajeros de la esperanza. Y ser mensajero de la esperanza es ver el futuro con optimismo. No importa qué tan difícil se vea el futuro, somos optimistas. ¿Por qué? Porque Dios está en mi pasado, en mi presente y va a estar en mi futuro. Así como estuvo con José cuando fue a la cárcel. Así como estuvo con los profetas. Aunque fueran a morir, de todas maneras ellos sabían que Él estaba allí. Así como estuvo con los mártires, seguirá estando con nosotros. Y el testimonio que tenemos que dar es un testimonio para todos. ¿Y cuál es el espíritu del profeta? El espíritu del profeta es el testimonio. Eso lo encuentran ustedes en Apocalipsis 19:10. El espíritu del profeta es el testimonio. ¿Cuál es el mayor de todos los dones? El mayor de todos los dones es el amor. Pero San Pablo pone después del amor el profetismo. Más que el don de curaciones, más que el don de lengua, más que el don de hacer milagros. Y eso lo encontramos lo vemos en 1 Corintios capítulo 14, versículo 1. Cuando nos dice que aspiremos a los bienes de arriba, que aspiremos al amor. Pero 1 Corintios 14, 1. Pero que más que todo, también aspiremos a la profecía. ¿Por qué? Porque el profeta edifica la comunidad. El profeta edifica la iglesia. El profeta sostiene a la iglesia. Sin profetas, escuchen lo que voy a decir, sin profetas no hay iglesia. La iglesia puede estar sin nosotras las religiosas. Si el sacerdote, si no hay profetas, ¿de dónde van a salir los sacerdotes que se formen? ¿Me estoy explicando? El profeta sostiene la iglesia. De la buena labor del profeta, dependen muchas cosas en la iglesia. De la buena labor del profeta, dependen muchas cosas en la iglesia. Por eso es que el profetismo no puede acabarse. El profetismo no puede acabarse. Y el signo de que la iglesia de Cristo está caminando, está funcionando, es precisamente la misión del profeta. El profeta que a tiempo, a destiempo y aún con contratiempo es capaz de presentar a Jesús. Es el mejor de los dones. El Señor se manifiesta a través del profeta. Por eso, cuando el profeta realmente se compromete y toma en serio su papel de bautizado, estamos hablando de una iglesia viva. Viva. Y camina en la esperanza. Por eso estamos llamados a ejercer nuestra función como profetas. Y estamos llamados a motivar a otros para que sean profetas. Y estamos llamados a sostener a los profetas para que no se cansen. ¿Recuerdan cuando Moisés oraba? Cuando se descansaban los brazos, los sostenían para que siguieran ganando la batalla. ¿Sí? Entonces, nuestra batalla la ganamos con los brazos levantados. Los brazos levantados son nuestras oraciones. Nuestra batalla la libramos aquí, en esta tierra, en nuestros hogares, en nuestro grupo de iglesia. Y en nuestro grupo de iglesia, porque muchas veces el profetismo más difícil de aplicar es el profetismo de la iglesia. Porque como todos somos tan perfectos. Entonces, el Señor nos llama, nos invita, nos convoca. Sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Y no temas, pequeño rebaño, porque el Padre se goza en darte el reino.
Y el Señor quiere cobijarnos como la gallina cobija sus polluelos debajo de sus alas. Por eso, como profeta, no nos queda más que mirar a los ojos y decirle: heme aquí, yo iré, Señor. ¿A quién enviaré? Envíame a mí. Cierren un momentico tus ojos. Un momentico cerramos los ojos. Y quiero que recuerdes, o que pienses, o que te imaginas cómo fue tu bautismo. Recuerda, piensa, imagina cómo fue tu bautismo. Y en el momento en que te estén echando el agüita en la cabeza, piensa que el Señor te está diciendo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Te hago luz de las naciones para que lleves la salvación al confín de la tierra. Te abraza, te bendice y te envía. Que el Señor te bendiga abundantemente. Amén.